A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Este programa destinado para comprender, entender, aprender sobre todas las patologías y tratamientos que se pueden dar en la cavidad oral. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Siempre hemos visto los tratamientos de endodoncia como la alternativa cuando ya tenemos una destrucción para las piezas dentarias, cuando ya tenemos un dolor, una molestia que nos está afectando. Hoy vamos a ver el tratamiento que se debe seguir luego de haber realizado una endodoncia, un tratamiento de conducto en estas piezas dentarias. Para esto tenemos la visita de la doctora María del Carmen Buccelli, especialista en rehabilitación oral. María del Carmen, ¿cómo estás? Hola doctora, y mira cómo está, mucho gusto. El tema de hoy es un tema muy interesante porque tenemos que comprender que el tratamiento de endodoncia, si bien es cierto, salva ya nuestra pieza dentaria, es un tratamiento que nos permite que una pieza que ha sufrido dolor, que ha sufrido desgaste, siga en boca, siga persistente en boca y nos sirva para comer, sea una pieza funcional, pero este tratamiento de endodoncia no queda ahí. Tenemos siempre que seguir más allá, terminar la rehabilitación completa para que todo el tratamiento sea un éxito. ¿Qué es este tratamiento después de una endodoncia? ¿En qué consiste? Consiste en la colocación de un perno, que es un aditamento que se coloca en el interior del conducto para poder dar sustento a la corona que se va a colocar sin que este diente se fracture. El momento que se realiza un tratamiento endodóntico, la pieza se vuelve débil y puede fracturarse. Y si se fractura, no sabemos a qué nivel se fractura y puede ser que nos lleve a la extracción de la pieza. Entonces tenemos que colocar un perno que va del tercio medio en el inferior dejando libre este, se lo coloca y después se reconstruye encima un muñón en el que se va a apoyar la corona para terminar la rehabilitación de la pieza. Para entender esto tenemos unas imágenes en las cuales vamos a ver qué es la endodoncia. Esta parte es un corte del diente, es decir, hemos partido un diente en dos y básicamente es lo que vamos a ver en el programa de hoy. La endodoncia es limpiar al diente, retirar el nervio, desinfectar y rellenar con un material, el cual es este material rosado que podemos ver en la imagen. Este material va a ser luego retirado, como dijo la doctora, para ser colocado un poste. Siempre las endodoncias van a comenzar porque el paciente viene con una caries profunda o porque tenemos que hacer una restauración fija, una restauración grande y necesitamos apoyarnos en un diente que esté estable, en un diente que esté muy bien en su tejido para que pueda soportar la prótesis. El tratamiento de endodoncia, si bien es cierto, pierde parte del diente, es decir, pierde vida, pierde irrigación. ¿Por qué tenemos que seguir con esta reconstrucción postendodóntica que también nos quita tejido? ¿Por qué es necesario sellar bien la endodoncia para que tenga buen pronóstico? Exactamente como tú dices, se pierde estructura dental. El momento que se eliminó el nervio, la pulpa del interior del diente, el rato que el endodoncista está limpiando, también está retirando estructura dental. Entonces disminuye todo el volumen que tenía el diente, quedando súper débil. Por ende, necesitas algo que le dé retención y sustento y que se adapte anatómicamente a la figura del diente de lo que te queda. Entonces, podemos meter el perno. Tenemos varios tipos de pernos, entonces tenemos que ver cuánto tenemos de diente, porque si la endodoncia no destruyó tanto
del diente en sí, por ejemplo en la parte coronal, sí tengo una corona y no tengo solo como que restos del diente, sí puedo hacer una restauración, una resina o una incrustación sin necesidad de colocar un perno. Sin embargo, si la destrucción, el rato que se hizo la endodoncia, es grande, no tengo ya corona, es súper importante colocar el perno en el interior, reconstruir el diente y de ahí poder colocar la corona. Esto de los pernos también depende que la experiencia que tenga el clínico con cada uno de los diferentes tipos de pernos o postes, como se los llama. Uno pueden ser los pernos colados o los pernos de fibra de vidrio, que ya vamos a ver en la imagen a continuación. Eso nos va a ayudar a que entonces tenemos estos tratamientos de endodoncia que se hacen. Son tratamientos en los cuales, como vemos muy claro en la imagen, tenemos una caries que ya llegó al nervio, llegó a la pulpa, hay una infección a veces en el hueso y tenemos que acceder a este conducto a través del diente. Abrimos el diente, es decir, perdemos bastante tejido, limpiamos la parte interior del diente y rellenamos. Entonces, una vez que rellenamos de este conducto, ahora tenemos que tapar la cavidad que abrimos de acceso para los dientes. No siempre tenemos que poner los postes, no siempre la reconstrucción postendodóntica va a ser sinónimo de colocación de postes dentro del conducto. También podemos hacer restauraciones sencillas. ¿En qué casos podemos hacer solo una restauración sencilla, solo una resina y no necesariamente poner un poste? Hay casos en los que la caries no destruyó totalmente la corona, entonces solo el endodoncista entró directo al conducto, como es el caso de los dientes anteriores que solo tienen una raíz. Entonces, si la caries era pequeña pero llegó al nervio, solo se limpia esa parte, se hace la endodoncia y se pone la resina. Entonces eso generalmente puede ser en los dientes anteriores y también posteriores. Pero si la caries fue grande, para buscar los conductos el endodoncista no los encontraba, entonces siguió desgastando mucho tejido, ahí es importante colocar una restauración con un perno, probablemente. Ahí podemos ver en una imagen real cómo sería el acceso a endodoncia, lo que estamos hablando, pérdida de tejido dentario porque el profesional debe encontrar estos conductos. Entonces, a veces es fácil encontrar los conductos cuando tienen uno o dos, o la anatomía del diente es una anatomía en la cual se pudo encontrar los conductos sin hacer mayor desgaste, pero hay también circunstancias en las cuales dificulta que el especialista encuentre estos conductos, tal vez una edad avanzada, conductos atrésicos, es decir, cada vez estos pequeños canales se van haciendo más pequeños, entonces el profesional debe abrir más el diente, desgastar más tejido para que se puedan encontrar los conductos, y la imagen final donde tenemos estas partecitas rosadas es como nosotros veríamos una vez terminada la endodoncia. Entonces es aquí cuando decidimos si debemos colocar un poste o si la reconstrucción del diente va a ser una reconstrucción sin poste. Hoy vamos a ver sobre todo los casos de cuando se debe colocar un poste, cuando sí hay bastante destrucción de tejido y qué son estos postes. Cuando no tenemos que colocar los postes, entonces, como lo dijo la doctora, limpiamos la cavidad, sellamos y podemos hacer una restauración indirecta parcial. Pero ahora vamos a ver cuando sí hay bastante destrucción de tejido, cuando sí tenemos que colocar estos postes. ¿En qué beneficia al diente la colocación del poste cuando tenemos esta gran pérdida de tejido dentario? Que no se vuelva a romper, a que no se fracture más, porque esto ya le va a devolver resistencia, retención, volumen, que no se caiga la corona, porque eso también es otra, que si el paciente se terminó de hacer la endodoncia, decidió solo ponerse la corona, se va a poner la corona y esta se va a caer, porque no tiene una retención en el interior, porque no había suficiente estructura dentaria que sostenga la corona. Entonces prácticamente el poste es el medio de unión que va a sostener a la restauración, a la corona, a la parte visible del diente con el interior del diente, con el pedazo que tenemos o el resto que fue salvado por medio de la endodoncia. Es necesario este poste para que no se vuelva a salir, no se pueda romper y que la restauración sea duradera y sobre todo para que no tengamos una infección dentro del diente. Entonces estos postes pueden ser de varios tipos. Podemos ver
que son postes que tienen la forma de estos conductos, son postes que van a ser amigables con el diente. Esta colocación del poste se la hace en una cita, en 2 citas. ¿Cómo se hace esta colocación del poste? Es rápida, se la hace en una sola cita. Uno de sutura, es decir, elimina la gutapercha, que era el material rosado que vimos en la imagen hace un momento. Se elimina la gutapercha dejando 4 milímetros a 3 milímetros de gutapercha en la parte final de la raíz, y todo el resto va rellenado del perno. Entonces, en una sola cita se cogen unos driles que van desobturando, sacando, son como fresas largas, que van eliminando la gutapercha y ensanchando un poquito el conducto para que adapte perfectamente el perno en el interior del mismo. Ahora, ¿qué tipo de perno se puede colocar aquí? Eso hay varios y tiene que decidir el profesional según lo que él vea en la anatomía del conducto, porque puede ser que él toma la impresión y manda a un laboratorio que le entreguen un perno colado o un perno prefabricado que se coloca ese mismo rato y el paciente se va reconstruido. Es más, puede ser tomada la impresión para ya mandar al laboratorio a hacer la corona, y en la siguiente cita ya solo se cementa la corona. Entonces es un procedimiento corto, rápido, que nos ayuda a darle resistencia al diente, a darle soporte al diente. Vamos a ver que tenemos varios tipos de estos postes. Podemos ver las imágenes que los postes van colocados sobre todo cuando tenemos pérdida del diente. Tenemos ya entonces 2 casos muy claros. Cuando es una reconstrucción sin poste, cuando es un acceso muy chiquito, el profesional encontró el conducto muy rápido y prácticamente no hay destrucción del diente, y cuando sí tenemos que colocar estos postes. Entonces, una vez que ya está hecha la endodoncia, tenemos que ver cuánto tejido quedó luego de hecha la endodoncia, si las paredes son muy finitas, qué paredes perdimos, hasta dónde llegó, porque también pueden sufrir fracturas. Piezas endodonciadas son piezas un poco más débiles. Entonces, estos postes podemos ver que dependiendo de la pérdida de tejido, nosotros vamos a colocar ¿qué tipo de poste? Hay varios, incluso ahorita uno de los más utilizados son los postes de fibra de vidrio, porque son postes muy amigables con el diente. Pero ¿en qué casos elegiríamos un poste de fibra de vidrio, estos que son colocados en una cita? ¿Y en qué casos tal vez sí sería ideal colocar los postes colados, estos metálicos que son diseñados para cada pieza? Tal vez hay alguna diferencia en la cual elegimos cada uno de los postes. Cuando elegimos los postes de fibra de vidrio, son tratamientos que son ese mismo rato, y en esa misma cita se coloca y el paciente se fue. Si decidimos que sea de colado, ahí es cuando la estructura dental está al ras con la encía. Siempre tenemos que tener 2 milímetros de la encía hacia la superficie. Si tenemos 2 milímetros, que se llama efecto férula, podemos pensar en colocar un perno colado, ya que no tenemos una gran estructura. Pero cuando tenemos estructura, tenemos todavía paredes, podemos de una decidir a un perno de fibra de vidrio. El perno de fibra colado, ese se toma impresión, como ya lo dije previamente, se toma impresión y se demora una cita más para luego la siguiente colocarlo, cementarlo y ahí recién tomar impresión. Mientras que en la cita del perno de fibra de vidrio tengo bastante estructura, o sea, no suficiente como para hacer una resina, pero sí suficiente como para colocar una corona con un perno de fibra de vidrio, reconstruyo, tomo impresión y se fue. Si en cambio tengo al ras la estructura dental, puedo mandar a hacer un perno colado, para que dé más retención, para que reconstruya las paredes que no hay. Entonces, como estamos viendo, los postes colados son postes metálicos que son realizados cuando prácticamente ya no hay nada de tejido dental, cuando ya el diente está decapitado. No hay diente visible y nosotros tenemos que sostener y retener la parte de la corona que vamos a sustituir después a la porción de diente que quedó dentro de hueso. Esos son los postes más grandes, más invasivos que se pueden realizar. Los postes de fibra de vidrio son una alternativa cuando todavía tenemos una cantidad suficiente de diente que nos ayuda que
la retención coronaria se una a la porción radicular. Entonces, para comprender estos dos tipos de los postes que tenemos, vamos a ver las imágenes para ver cómo son cada uno. Tenemos así una pérdida de estructura dentaria, el diente está prácticamente decapitado, no tenemos a qué sujetarnos, podemos ver en qué casos, por ejemplo, en la imagen inferior iría un poste colado, porque prácticamente no hay tejido a la cual se une la restauración. En cambio, al otro lado podemos ver una pieza en la cual todavía tiene un poco de paredes, hay tejido alrededor, podemos realizar un poste de fibra de vidrio. Estos postes tenemos las imágenes de cómo son cada uno, son tal cual un cilindro, un pequeño palito que va a ir introducido en el interior del diente donde ya se hizo la endodoncia. Estos casos son cuando tenemos fracturas grandes, tenemos caries invasivas o ya hemos tenido restauraciones coronarias y nosotros retiramos coronas viejas y ahora tenemos dientes prácticamente decapitados. En estos casos, la única alternativa que nos queda es colocar este aditamento que va dentro del diente para que sea el medio de unión con la restauración definitiva. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo son la colocación o la destrucción que vemos en los dientes. Tenemos un acceso invasivo, entonces aquí vamos a colocar postes. Ya la endodoncia se hizo, se limpió, se irrigó, se desinfectó. Los procesos que están infecciosos, que están dentro del hueso, van a comenzar a ceder, van a comenzar a desaparecer y necesito poner una restauración que tenga toda la estructura coronaria necesaria. Entonces, en la siguiente imagen vemos, estos son los postes. Todo lo que hemos hablado son estos pequeños aditamentos que van a ir introducidos adentro de donde se hizo la endodoncia. En esta imagen, ¿qué tipos de postes tenemos? Tenemos los de metal, los de carbono y los de fibra de vidrio. Los de fibra de vidrio son los del lado derecho, los más utilizados. Estos postes metálicos ya no son tan utilizados porque justamente no son tan amigables con el diente y también la forma, son una forma cilíndrica y los dientes no son cilíndricos, son un poco más cónicos. Entonces usamos estos postes de fibra de vidrio que son más amigables. Nos ayuda y tal cual como vemos en la imagen es la parte amarilla. La parte amarilla va dentro del diente, es la reconstrucción que va a sostener a la corona, a la parte blanca que se ve en la parte superior del diente, a la porción de diente que se va a ver, va a ser visible, a la parte estética. Exacto. Entre los siguientes postes que estábamos viendo son los postes colados. En la siguiente imagen se puede ver claramente cómo son los postes colados. Los postes colados son estos que se toman las impresiones. Son postes de metal que se hacen cuando los conductos son muy anchos o una pérdida de estructura muy grande. Entonces la única alternativa que nos queda es poner este poste un poco más invasivo que va a ser el único capaz de retener. Luego de la colocación de estos postes es necesario poner siempre una corona, porque no se puede quedar solo con el poste y siempre es necesario luego hacer una corona que haga efecto abrazamiento en el diente. Porque puede fracturarse, entonces es súper importante saber que no solo después de haber hecho el perno ya me reconstruyeron, me puedo ir y no regresar más. Tengo que terminar el tratamiento porque si no el diente, más todo lo que ya hizo la endodoncia, el perno, se va a fracturar porque necesita que lo abracen, necesita que no se fracture. Aparte que ya tengo la retención necesaria para sostener una corona, no lo puedo utilizar. Este diente no puede entrar en función hasta no tener toda su estructura, toda una corona que lo abrace y que no permita que esto se fracture. Tenemos estas imágenes, pero nosotros queremos comprender cómo es en sí la colocación del poste. Estos son los postes de fibra de vidrio, los más amigables. Ya entendemos que es un cilindro cónico que va a ir introducido en el interior del diente, pero más didáctico, porque esta es una parte no visible, es una parte en la que el paciente no se ve, no es apreciable, está adentro del diente. ¿Cómo sé qué tipo de poste me están poniendo? ¿Cómo sé si mide una longitud
exacta o no. ¿Cómo podemos ver? ¿Estos postes son apreciables clínicamente o solo se los ve a través de radiografías? Solo a través de radiografías. El que se ve clínicamente es el perno colado, que se lo ve, cómo se lo pone y se lo va a ver en la superficie porque queda como un pequeño diente y encima va a tener la restauración. Y el rato que el odontólogo va a tomar la impresión, el mismo paciente va a ver que tiene un metal en forma de diente pequeño que le queda en la boca. En cambio, los de fibra de vidrio, el rato que se los introdujo, se reconstruyó alrededor con un color con resina, entonces no tiene el mismo color del diente, entonces el paciente como que no aprecia. Y la única manera para saber que están bien colocados y están introducidos al espacio necesario, se dejó la gutapercha necesaria en la parte apical, o sea, en la punta del diente y todo el espacio que recorrió el perno, solo a través de radiografías. Entonces ahí se puede ver que se rellenó todo el espacio, el perno que si es fibra de vidrio no se va a ver, el colado tampoco se ve en realidad porque ya está todo al interior del diente, o sea, todo es por radiografía. Entonces es un tratamiento el cual no es visible por el paciente, solo el clínico va a ser capaz de ver que es un tratamiento realizado, pero el control va a ser radiográfico. La única forma de saber que fue un tratamiento con éxito es un control radiográfico antes, durante y después de realizado este tratamiento. Vamos a mostrar imágenes de casos clínicos, es decir, la colocación de un poste desde el punto de vista clínico, cómo lo vemos nosotros para que sea didáctico y los pacientes puedan entender. Así vemos un diente en el cual se hizo la endodoncia porque había una caries profunda, se llegó al nervio y se tuvo que retirar el nervio y rellenar. En esta imagen, ¿qué es lo que están haciendo? En esa imagen ya se terminó la endodoncia y se puede apreciar perfectamente la gutapercha y también que no tenemos una de las paredes del diente. El diente tiene 4 paredes, es todo un circulito y del lado izquierdo no hay. Y ahí está justo retirándose la gutapercha. Entonces ahí tengo los drills que yo mencioné hace un rato, que es con los que se desobtura, se va limpiando la gutapercha del tercio medio del diente para luego colocar el perno. Entonces se retira el material que se puso durante la endodoncia, se deja en la parte apical, es decir, la parte más distante del diente, un pequeño tapón para que no haya una infección recidiva y ahora creamos el nicho en el cual se va a colocar el poste. Luego de esto, siempre de haber retiro y manipulación en el diente, se desinfecta. ¿Qué es lo que usualmente se utiliza para la desinfección de estos dientes? Hipoclorito. Con hipoclorito de 0,25% se puede limpiar todo el conducto. Sí, usamos este tipo de desinfectantes, también podemos utilizar clorhexidina al 2% e incluso podemos utilizar suero fisiológico porque es una pieza la cual ya fue desinfectada durante el tratamiento de endodoncia. Una vez que ya tenemos creado este nicho, ya está desinfectado, procedemos a secar. Siempre todo trabajo restaurativo, todo trabajo en el cual se pegan las restauraciones tiene que ser seco, si ambiente seco. No se va a pegar totalmente. Exacto, entonces, se va a despegar. ¿Cómo se seca dentro de un conducto? Existen así como hay pernos, hay conitos que se meten dentro del conducto, que tienen la forma del conducto y se adaptan porque son flexibles, porque son conos de papel que limpian y secan todo el conducto, para luego de pegar el perno con cemento y que todo quede bien sin que nada filtre. Entonces se seca el conducto, se mide el poste, podemos ver cómo se prueba qué poste se va a poner. Hay varias medidas, hay más gruesos, más largos, dependiendo del diente. Se prueba el poste, vemos que este entre bien en la cavidad y se procede a poner un cemento. Se endurece con la lámpara y es así como se coloca el poste en el interior del diente. Luego esto va a ser cortado y prácticamente, como mencionas, no se lo va a ver. Y luego se reconstruye alrededor con resina un muñón en el que se talla para tomar impresión. Tal cual como se ve en las imágenes, se talla, vemos y ya tenemos colocado el poste en el interior del diente, se desgasta alrededor. Aquí, que es una corona. Eso es lo que se ve exteriormente. Entonces, justo lo que me preguntaste un rato, no se ve nada. El paciente no puede ver si no es por una radiografía, porque físicamente y externamente está bien, no se ve hasta dónde llegó el perno. Y en eso ya tallado, en ese muñón que se ve externamente, ya se toma la impresión y se manda a hacer al laboratorio. Ahí se talla y se manda a hacer al laboratorio de la corona, que es cementada. Puede ser un puente también y está listo el trabajo restaurativo.
Ahí tenemos también, puede ser un puente de metal porcelana, porque obviamente también sabemos que pueden ser metal porcelana o porcelano, circonio, diferentes tipos de materiales de las coronas se cementan encima del muñón, que ya está previamente rehabilitado. Esta es una forma de reconstruir un diente que fue desgastado durante el acceso, que fue invasivo, la caries y el tratamiento. Hoy hemos visto cómo podemos salvar un diente y, lo más importante, luego de haber realizado un tratamiento de endodoncia, cuáles son los pasos a seguir. El tratamiento de endodoncia solo va a quitar el dolor. Luego tenemos que seguir con un tratamiento restaurativo para asegurarnos que nuestra pieza dentaria quede en boca y tenga un pronóstico muy satisfactorio. Espero que les haya encantado el día de hoy. Muchas gracias, Mari Carmen, y nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.